trabajo, dinero, amor. Bienvenido, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver cómo vamos a mover o cómo se van a mover tus energías en estos tres rubros tan importantes para tu realización en los próximos días. Cómo se van a mover las energías en el trabajo, cómo van a moverse las energías del dinero y la abundancia, y finalmente con tu pareja. En este caso no es como una lectura general de amor, pero sí de pareja. Si tienes pareja, quédate hasta el final. Si no, pues quédate para saber cómo se van a mover los temas de trabajo y de dinero. Recuerda que esta es una tirada general, mi queridísimo Piscis. Toma lo que te resuene, lo que no, déjalo ir. Y por favor, recuerda que tampoco tienen pues estas lecturas ningún tiempo. Cuando te llegó a ti este video en tu feed de YouTube, es cuando estabas destinado, listo para escuchar, para recibir este mensaje. Así que no importa la fecha de publicación, no te fijes en eso. No te fijes tampoco en la fecha en que te está llegando. Es cuando estabas listo, no pasa nada. Y se lee como con 5 días hacia adelante. Así que vamos a empezar. Quédate hasta el final porque también vamos a canalizarte un mensaje a través del oráculo del destino para saber cómo tener una buena conexión espiritual. Si andas fallando en eso, quédate un poquito hasta el último. Ahora vamos a empezar. En el trabajo te veo capacitándote, te veo que estás recibiendo instrucciones, que estás recibiendo nueva capacitación sobre algún tipo de herramienta, algo que tenga que ver con lo que tú haces y que afecte directamente tu desempeño. Enhorabuena, esto te va a traer actualización, te va a traer nuevos conocimientos, que eso hacen que tu perfil pues crezca y valga más la pena. En el tema del futuro, pues para tu desarrollo profesional, veo que viene muy bien. Vas a estar conectando con tu intuición gracias a esta nueva información que recibes. Vas a sentirte mucho más empoderado, mucho mejor enfocado, más poderoso y más enfocado a obtener mayores éxitos en la parte del trabajo. El consejo que te da el tarot para tu desarrollo profesional o como empresario es que conectes con tu pasión interna, que tengas muy en cuenta tu talento, la misión de vida que viniste a hacer o aquello que te mueve y que te apasiona de tu trabajo. Si tú te mantienes conectado con tu pasión, si reconectas con esa energía que te hizo elegir lo que haces para ganarte la vida, para desarrollarte profesionalmente, vas a seguir en el camino del equilibrio, del desarrollo, de ser un visionario en tu rubro en el que te desempeñes y vas a ser muy exitoso. Ahora, en el tema del dinero, mi queridísimo Piscis, ¿cómo te veo? Pues en el tema del dinero te veo en el tema del dinero te veo trabajando para obtener mayores ingresos. Te veo esforzándote y planificando. Estás planificando para tu futuro. Estás buscando la manera de resolver un poquito el futuro. Estás tratando de analizar tu situación para planificar cómo vas a hacer para obtener mayores ingresos, para incrementar tu patrimonio o para ahorrar y cuidar mejor lo que ya tienes. Lo que te veo es analizando los posibles escenarios. ¿Qué viene en el futuro para ti? Pues lo que viene a corto plazo es esta reina de espadas que nos recomienda o que nos indica que tú vas a avanzar muy bien, vas a tomar buenas decisiones hacia lo que te quieres encaminar o hacia donde quieres llevar tu dinero, tus finanzas, tus bienes materiales, probablemente hacia la compra o adquisición de algún bien inmueble importante. Te veo que te vas a mover hacia allá y lo estás haciendo bien, lo vas a hacer muy bien. El consejo que te da el tarot para tus finanzas es que no te conectes emocionalmente con el dinero, que lo dejes fluir, que no tengas miedo, o sea, que no permitas que tus emociones muevan tus decisiones financieras,
que seas racional, que seas analítico, que seas valiente y que avances según tu plan, que no permitas que el miedo o que demasiada alegría manejen tus finanzas. O sea, no reacciones ante emociones que quieras cubrir con dinero, no involucres tus emociones y tu dinero para que todo se mantenga en orden y próspero en tu vida, o por lo menos en los próximos 3 meses, porque esto en general, pues hablo de los siguientes días, pero esta energía te podría acompañar durante 3 meses más y como consejo aún más. Ahora, en el tema de la pareja, ok, como les dije, esta no es una lectura de amor. Si tú no tienes pareja, a lo mejor esto no te resuena, obviamente, sino que esto está enfocado para aquellos que ya tienen una pareja, una novia, novio, esposa, esposo, o una relación ya de compromiso. Bueno, van a tener un tema de justicia, injusticia, una disputa. Probablemente en este momento están pasando como por balancear, por un tema de discutir sobre algo que puede balancear o desbalancear los acuerdos que tienen. Te veo negociando con tu pareja el cómo, dónde y por qué hacer las cosas, de qué manera es conveniente para los dos. Están muy encaminados en cumplir sus sueños y esta negociación tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos como pareja. Entonces van por buen camino y el consejo que te da el tarot es que por favor se mantengan en balance, que siempre traten de manejarse en justicia, que sin ninguno, mira, fíjate cómo este carro, que es el arcano mayor que nos salió como consejo, fíjate cómo este carro tiene 2 esfinges que lo mueven, como una carreta normal en donde jalan 2 caballos o 2 bueyes o 2 animales. Pues si uno se mueve más rápido que el otro, el carro se desbalancea y se cae. En este caso, quiero que tomes este ejemplo como el consejo que te está dando el tarot. Tiene que estar siempre en equilibrio, en acuerdo. Fíjate cómo la justicia tiene una balanza en la mano. Si ustedes hacen acuerdo siempre y hablan como lo están haciendo ahora para lograr el cumplimiento de sus sueños, van a avanzar mejor y más rápido. No es momento para que tú te adelantes a tu persona y es muy importante que en este sentido, mi querido Piscis, tomes mucho escucha y de este consejo, le hagas caso. ¿Por qué? Porque todos tus problemas de pareja se pueden resumir a que a veces tú quieres reinar sobre tu pareja o quieres controlar la relación, que llevarla hacia donde tú quieres, jalar por tu lado, y no, esto es de dos. Actúa parejo, sé parejo, sé parejo. No importa si eres el hombre, no importa si eres la mujer, sé parejo, no manipules si eres mujer y no controles si eres hombre. Los dos son iguales, trátalo como un igual. De esta manera la relación va a avanzar hacia donde tú quieres. Nada más respétalo. Si tienes que negociar, negocia. Si quieres conseguir algo, hazlo. Pero háblalo. Tómalo por la vía correcta. No quieras tú manipular las situaciones. No quieras imponerte. ¿De acuerdo, mi queridísimo Piscis? Hasta aquí voy a dejar tu lectura. Pero para cerrar vamos a sacar esta carta del oráculo. ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es el consejo para que tú conectes con tu energía espiritual? Con esa que te ayuda a estar en paz, con esa que te da tranquilidad a tu alma. La manera de conectar es, mi querido Piscis, es con tu tercer ojo. Tenemos la carta de la cruz mística. Tú tienes una facilidad, eres súper sensible y lo sabes, Piscis, y todos los Piscis lo saben, que tienes muy abierta la parte espiritual, eres una persona sumamente sensible. A veces las cosas que suceden en tu vida tienen este halo de magia, de que tienes una visión diferente a la de los demás. Tienes que conectar con ese don, desarróllalo y tu espíritu va a estar en paz. Tu alma va a estar completando su tarea. No solo tú vienes a cubrir de los temas que hablamos a la vida, los temas, digámoslo, la pareja, el trabajo, el dinero. No, eso son cosas materiales que estás disfrutando aquí en esta encarnación. Pero el tema espiritual, para que tú desarrolles correctamente de manera espiritual, en los próximos 3 meses por lo menos, es investigar, es conectar, es ese don que tienes de magia o místico, desarróllalo, lee, dale de comer, nútrelo, ¿de acuerdo? De esa manera vas a estar, pues, ayudando a que tu alma evolucione. Te quiero mucho, mi querido Piscis, gracias por tu likes, gracias por compartir.
Gracias, gracias, gracias por ser parte de este canal, por ser mi suscriptor y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, nos vemos muy, muy pronto, mi querido Piscis. Namaste.